Buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estaba yo poniendo muchísima atención a la mesa anterior, a la mesa de mujeres y género, y queda claro que hubo muchas preguntas, muchas respuestas y reflexiones en el tintero. Esperemos poder, además de subir sus semblanzas en la página de Facebook para que todos y todas puedan conocer estas trayectorias tan importantes de estas mujeres, Virraritari y Nayeri, pues esperemos que podamos dejar la ventana, la puerta y el internet abierto para continuar esta charla, esperando que con esta práctica con el internet eventualmente tengamos muchísimas más oportunidades de coincidir. Quiero cerciorarme que estamos todos los participantes, las participantes de la mesa de educación conectados. No sé si Paula, Ubaldo, están aquí, Sandra Cruz, Cindy, nos hace falta María del Carmen y Samuel, quienes sí estuvieron hace algunos minutos conectados. Pero bueno, yo creo que para poder brindar un poco más de agilidad y que no nos come el tiempo, vamos a dar inicio a la presentación de esta mesa, así como la lectura de las semblanzas de los y las participantes. Bienvenidos a la mesa de educación en el marco del evento a 10 años de Viricuta, los pueblos del Gran Ayar. Mi nombre es Alondra Barba, soy colaboradora de la red CEVINA, la red de centros educativos interculturales Virrárica y Nayeri. Y en esta mesa modero con mi compañera y amiga Sandra Cruz, igualmente quien es colaboradora de esta maravillosa red. Nos reúne pues propiciar un diálogo entre la relación de los temas del territorio, su defensa y la educación de los pueblos y para los pueblos. Como se sabe, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, ha creado y consolidado un sistema de escolarización que no contempla en su totalidad la diversidad lingüística, cultural y contextual de los pueblos originarios. A pesar de ello, en diversas regiones indígenas de México se trabaja por una educación que genera alternativas pertinentes a su contexto. Pues bajo este panorama en la región del Gran Ayar, así como en espacios de la ciudad habitados por Virraritari o Nayerite, hay profesores, comuneros y comunidades preocupados por impulsar sus propios proyectos o construir acciones educativas desde el ámbito de la educación pública. A su vez, en este complejo escenario educativo se inserta la defensa por el territorio ancestral Virrárica y Nayeri, la cual está vinculada a la educación desde una diversidad de prácticas que fortalecen y mantienen vigentes sus proyectos de autonomía. Aquí la pregunta que abrimos ¿es posible otra educación, una educación propia? En esta mesa, los y las invitados nos permitirán conocer cuáles son las propuestas en las que ellos y ellas están generando y coadyuvando estas propuestas propias o alternativas que generan cada uno desde sus espacios, tanto comunitarios como en la ciudad. A continuación, cedo la palabra a mi compañera Sandra, quien hablará un poco sobre nuestros invitados e invitadas. Ampari Yutsi. Gracias, Alo. Nada más para algunos problemas técnicos que están teniendo los compañeros, no escuchan en sus computadoras, pero para ir comenzando, pues primero que nada, antes de dar esta semblanza, quiero decir que me da mucho gusto y emoción pues presentarlos, ¿no? Y bueno, como primera invitada contamos con la participación de Candy García Huellán. Un gusto, Candy. Hola. Ella nació y creció en Mazatlán, Sinaloa.
aunque su tierra ancestral es San Juan Sayultepec, Nochistlán, Oaxaca. Es cofundadora y coordinadora del proyecto Taniuki en Zitácuaro, México, y docente en el Departamento de Estudios Críticos Étnicos de la Universidad de Kalamazoo, Michigan. Entre sus trabajos destaca su tesis doctoral, Teuayematu Takiekari Tateini Betzikaku, prácticas de curación y ontología entre los birraritari urbanos, el cual es un estudio colaborativo con familias urbanas birraritari, donde ella examina el papel ontológico del maíz criollo en el contexto urbano. Candy cultiva yuriku cada año con familias birraritari de las afueras de Tepic y con ello documenta el crecimiento de las plantas, para reflexionar cómo los birraritari y la madre del maíz coexisten, se interconectan y comunican. Bienvenida. También a continuación les presento a Samuel Cayetano Carrillo. Hola Samuel, por ahí. Él es originario de la comunidad birrárica Ubeni Muyehue de Bancos de San Hipólito, el Mixquital, Durango. Es licenciado en Educación Primaria para el Medio Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional, en sus siglas UPN, y es miembro fundador, gestor y docente del Bachillerato Intercultural Takutsi Nikeya. También se desempeña como profesor de primaria. Para Samuel, ser comunero es algo importante porque en la comunidad el tener voz y voto es de lo más bonito. Que te tomen en cuenta, participar en las asambleas comunitarias y formar parte de ello es esa participación dentro de la comunidad para decidir y dar opiniones en las asambleas comunitarias, ya que considera que la asamblea comunal es la máxima autoridad y ser parte de ella es importante. Bienvenido, Samuel. También contamos con la presencia de María del Carmen Martínez Hernández. Hola, Mari Carmen, mucho gusto. Ella es originaria de la comunidad náhuatl de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz. Mari Carmen nos cuenta que aprendió la lengua náhuatl con su familia. Sin embargo, el proceso de escolarización y el contacto con familiares que vivían en la ciudad fue el medio para aprender paulatinamente y bajo ciertas dificultades el idioma español. Cuenta con una especialidad en ingeniería informática y también estudió en la UPN en Zapopan, donde adquirió la lectoescritura en birrárica. Al concluir sus estudios, solicitó a la Dirección General de Educación Indígena ingresar al magisterio. Al tiempo, le dieron la comisión para trasladarse a la comunidad birrárica de San Sebastián, Teponahuaxtlán, donde se enfrentó al obstáculo del lingüístico. Así comenzó una ardua labor de implementación de estrategias de comunicación con sus alumnos. Después de 3 meses, entendió palabras básicas y se dio a entender en español. Actualmente comprende y escribe la lengua birrárica. Su trayectoria como docente comprometida ha sido reconocida a nivel nacional al apoyar a niños y niñas indígenas inmigrantes a construir también sus propias narraciones, y estas mismas han tenido premios. Bienvenida, Mari Carmen. También nos acompaña Ubaldo Vázquez. Ubaldo, hola. Él es originario del rancho El Aire en el municipio de La Yesca, Nayarit. Su personalidad responsable y firme lo impulsó a salir de su comunidad Mesa de Chapalilla a la edad de 15 años para estudiar la preparatoria. En el 2009 inició la licenciatura en informática en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde llevó a cabo el proyecto del libro Neteucari Urrayatzicaya, Los cuentos de mi abuelo, en colaboración con el entonces Centro de Desarrollo Indígena. Y también esto lo hizo acreedor al Premio Estatal de la Juventud en el año 2015. 2 años después, volvió a su pueblo para darle seguimiento a gestiones comunitarias. Ubaldo considera que su principal aportación es haber sido promotor e iniciador de la secundaria intercultural Tei Mauyema en el año 2018, de la cual ahora es responsable y desde donde trabaja el tema de la intercultural con el Consejo de Ancianos. Bienvenido, Ubaldo. Finalmente, contamos con la presencia de Paulita Carrillo Carrillo. Ella es originaria de Tatequie, San Andrés Comiata, Jalisco.
Paula ha adquirido la mayoría de sus conocimientos en la práctica, a los que teóricamente los ubica dentro del campo de la educación intercultural. Cursó la licenciatura en Educación para el Medio Indígena en la UPN Colotlán. Durante 14 años ha trabajado en el Bachillerato Intercultural Tatey, Yurenaca y Ariella como docente y hoy día como directora y responsable. Sus preocupaciones y ocupaciones en este sentido se orientan hacia la educación de los niños y los jóvenes. Promueve una educación integral y contextualizada, centrada en una visión pluralista, ya que considera que nuestro país es rico en diversidad cultural, por lo que merece reconocimiento y trato equitativo. Trabaja para que en la educación que reciben los niños y jóvenes se incorporen los saberes ancestrales y se establezca un diálogo con los programas de estudios de la educación occidental. A través de su práctica como docente ha fomentado la identidad cultural, la cosmogonía, los símbolos y las expresiones de la cultura birrárica. Enhorabuena, muchas gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, Sandra, por estas semblanzas. Obviamente, pues estos textos son parte de lo que los invitados nos enviaron. Nosotros solamente damos lectura a ellos. Y pues bueno, esta mesa pretendemos o buscamos que sea un diálogo, al igual que las anteriores. Cada uno de nuestros participantes trabaja en distintos espacios educativos dentro del territorio del Gran Nayar y la ciudad de Tepic, Nayarit. Por lo que nosotros proponemos como dinámica en la mesa es que tanto Sandra y yo vamos a realizar un par de preguntas que ustedes ya conocen vamos a tener al menos unos 2 a 3 minutos para cada una de las respuestas que ustedes brinden. Si hay tiempo, después de las rondas de los bloques que estoy por mencionar, y hay alguna pregunta, algún comentario o incluso un debate, alguna respuesta, pues abriremos tiempo para ello, para que entre todos y todas podamos conversar. Y pues bueno, nosotros vamos a trabajar bajo 4 bloques temáticos. El número 1 es proyectos y procesos educativos y sus condiciones de trabajo. El 2, motivaciones como docentes. El 3, el territorio y la práctica educativa. Y el 4, sus aprendizajes y retos frente al futuro de la educación birrárica y nayeri. Nosotros proponemos de antemano ya un orden de participación de la siguiente manera. No sé si en sus cuadernos quieran anotarlo, de todas formas lo vamos a estar repitiendo constantemente. Primero proponemos que Cindy nos dé sus respuestas. En segundo lugar, Samuel. En tercero, María del Carmen. En cuarto lugar, Ubaldo. Y en el quinto, Paulita. Entonces, el tiempo estimado para el primer bloque de preguntas es de 15 minutos y este bloque llamado proyectos educativos, procesos y condiciones de trabajo. Cindy, si nos puedes apoyar con tu respuesta. La pregunta sería que nos platiquen qué prácticas culturales en este ámbito del arte, la lengua, las tradiciones, qué prácticas educativas realizan en sus escuelas y en vinculación con la comunidad, en este caso de Cindy, la colonia Zitácua, que es en la ciudad de Tepic, Nayarit. Asimismo, bueno, prácticas culturales y educativas que realizan en la escuela y vinculación con la comunidad. Y en un segundo momento, para darle continuidad, que nos mencionen en qué condiciones trabajan como docentes y comunitariamente. ¿Cuáles son esas condiciones en las que ustedes se desempeñan? Cindy, tienes la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, solo para también probar un poquito el audio. Bueno, pues buenas noches, gracias por esta invitación. Estoy muy contenta, muy emocionada de platicar un poquito sobre nuestro proyecto. Yo soy coordinadora del proyecto Taniuki y bueno, para compensar, hablar un poquito sobre qué es el proyecto Taniuki. Nosotros empezamos a trabajar en la colonia Zitácua desde hace más o menos unos 5 años, 2015, haciendo intervenciones de talleres y trabajar con niños y niñas de la comunidad en invitación con otros otros compañeros que también hacen trabajo comunitario. Entonces, de ahí surge esta idea de implementar
un proyecto más estable pues, que esté en colaboración con la comunidad para poder trabajar con los niños en la revitalización, el fortalecimiento y la visibilidad del Wixárika en el contexto urbano. Entonces comenzamos con pequeños talleres en el verano para empezar así como a conocer más un poquito de la comunidad, que la comunidad nos conociera, y después empezamos ya el año antepasado, 2019, ya con talleres sabatinos para la niñez en la colonia Zitácua. Tengo el gusto de trabajar con un maestro Wixárika, Dagoberto Robles González, y con una maestra también de arte wixárika, Odalis López de la Rosa, y nosotros pues en sí empezamos de talleres sabatinos y ahora convertirnos un poquito más a algo más formal, como un proyecto en donde invitamos a los miembros de la comunidad Zitácua y a toda la niñez a compartir un poquito y también aprender, ¿no? Una de las metas del proyecto ha sido la visibilidad y el fortalecimiento de la lengua, y pues a base de talleres en práctica, en donde los niños, jóvenes y niñas vienen a practicar un poquito y aprender también y a dar a conocer sus conocimientos que ellos ya tienen sobre la lengua, para hablarles o darles un contexto sobre la comunidad, una idea de la comunidad. Pues es una comunidad de más o menos alrededor de 400 personas que habitan en esa colonia dentro de la ciudad de Tepic, que son de la etnia wixárika, y que nosotros trabajamos con tercera generación de hablantes de la lengua wixárika. Entonces, ¿qué significa ser tercera generación? Bueno, muchos de estos estudiantes de nuestro proyecto pues vienen de familias que hablan el wixárika, sus padres lo hablan, y ellos pues forman parte del sistema educativo dentro de Tepic, y sus clases son en español. Entonces ellos ya solamente son hablantes pasivos de la lengua. Tienen el conocimiento, pero no, a veces no se genera no se genera el lenguaje dentro de las casas. Entonces, nuestro objetivo ha sido siempre el tratar de abrir esos espacios dentro de la ciudad para visibilizar. Ese es uno de los proyectos, de los objetivos. El siguiente objetivo también es tratar de sensibilizar a la población, específicamente en Tepic, y a darles a conocer un poquito sobre la diversidad lingüística que existe en el estado de Nayarit. El proyecto Taniuki forma parte de esta red de fortalecimiento de las lenguas indígenas de Nayarit, en donde con otras instituciones, maestros, profesores, docentes y otras organizaciones civiles, nos juntamos para promover una agenda durante, bueno, el año pasado, una agenda del año pasado donde promovíamos las lenguas indígenas y la diversidad lingüística en el estado de Nayarit. Entonces, eso es más o menos lo que el proyecto es, el proyecto Taniuki, y pues con lo que es a base de la comunidad, pues trabajamos en colaboración con la comunidad, específicamente con el comité de Zitácua, donde, bueno, pedimos a ellos el apoyo para que se nos brinde un espacio, un salón o un lugar a donde se pueda trabajar con el grupo estudiantil. Ahorita estamos trabajando en la Casa de la Mujer, y bueno, precisamente ahorita no, pero en nuestros talleres trabajamos en la Casa de la Mujer, y ahí es donde se abre. No tenemos como una manera de registrar a los estudiantes, simplemente se le abre a la comunidad y avisamos: estamos trabajando desde este lugar, por favor, manden a sus hijos, hijas, y pues aquí con mucho gusto vamos a trabajar en proyectos como por ejemplo sembrando un poquito de milpa y aprendiendo el vocabulario que conlleva todos esos conocimientos, y bueno, también la producción de arte, gastronomía, y en talleres que básicamente
pues los estudiantes están practicando y haciendo cosas que se relacionan a la cultura wixárika y al conocimiento wixárika, pero a la vez también aprendiendo un poquito de vocabulario y ellos enseñándonos y ahí trabajando, colaborando uno con el otro. A veces se abren los talleres para el público en general, entonces ahí vienen personas estudiantes a veces de la universidad a conocer un poquito más de lo que es la cultura wixárika y aprender también la lengua para ellos también pues empezar a sensibilizar, ¿no? Y darse cuenta de que en el estado de Nayarit hay una gran diversidad lingüística. Sí, Yaku, muy buenas noches. Yo les voy a platicar del proyecto que estamos trabajando en Bancos de San Hipólito, Muyeve, Mezquital, Durango. En el 2013 nosotros empezamos a trabajar un proyecto comunitario, un bachillerato intercultural, que poco después lo denominaron Takutsinukeya, que significa mensajes o palabras de nuestra bisabuela. Nosotros, a raíz de una necesidad de una educación media superior en la comunidad, decidimos hacer como talleres con los comuneros y sobre todo con los jóvenes para poder crear este proyecto educativo que pues era, además de ser una necesidad por la comunidad, también veíamos que nosotros salíamos a diferentes comunidades, a otros estados, emigrábamos para estudiar la educación media superior y bueno, allá nos dábamos cuenta que nos inculcaban otra cultura. Por ejemplo, no se llevaba a cabo la lengua wixárika, pues otras cosas que teníamos que aprender. Por ejemplo, otro idioma que es el inglés y entre otras cosas. Por eso precisamente nosotros conseguir fomentando la lengua wixárika, pues decidimos un grupo de jóvenes en ese entonces, en el 2013, empezamos a crear y pensar qué hay que hacer para que ya no siga pasando esto. Además de que tienen que caminar los jóvenes hasta 5 o 6 horas o inclusive por un día para ir a tomar sus clases, ¿por qué no hacemos un proyecto comunitario de educación aquí en la comunidad? Es así que iniciamos con la ayuda, claro, de los comuneros a través de las asambleas o talleres. Y pues ahorita estamos trabajando. Ya tenemos 6 años, 7 años con este proyecto. Pues sí, con algunas dificultades, pero lo que hacemos nosotros es fomentar y conservar la cultura. Nosotros tenemos un profesor de cultura wixárika, llevamos gramática wixárika y sobre todo la lectura y escritura del wixárika. Las temáticas que relacionamos nosotros, los contenidos que abordamos, lo contextualizamos más con lo que es parte de nuestra cultura, de nuestra región. Tenemos, como lo decía hace un momento, un profesor de cultura wixárika que no es alguien reconocido por la SEP. La misma comunidad, los comuneros, le dieron esta encomienda de trabajar parte de cultura y no es un profesor reconocido, sino que es alguien que está apoyando al proyecto educativo. Estamos ya poco después, porque nosotros teníamos que tener un reconocimiento oficial de la SEP para que pudiéramos certificar a los alumnos, porque cuando sale un alumno sin un certificado, pues no cuenta sus estudios. La comunidad tuvo que gestionar ante dependencias de la SEP en el estado de Durango y bueno, nos dan un reconocimiento de telebachilleratos comunitarios. Es la modalidad que estamos trabajando, pero lo estamos adaptando. Estamos adaptando el modelo que nosotros queremos que nos reconozca la SEP. Por ejemplo, ahorita trabajamos áreas que nos pide el telebachilleratos comunitarios, más nosotros le agregamos cultura wixárika a los talleres, porque queremos que pues que se tomen en cuenta
los conocimientos tradicionales de nuestros abuelos, de nuestros papás, y bueno, que no se pierda, pues, eh, que no se pierda esta parte de lo que es comunitario, lo que es de nosotros. Esto ha sido un gran reto porque nosotros tenemos que, lo que nos da telebachilleratos comunitarios, tenemos que nos mandan nosotros adaptarlo a nuestro modelo que queremos y bueno, al final de cuentas trabajar lo que es la parte intercultural, que es lo que nos interesa a nosotros, la parte intercultural, la parte de nuestra cultura, los conocimientos de nuestros antepasados, de nuestros abuelos y pues ir creando también contenidos, temáticas, sobre todo materiales. Ahorita estamos creando materiales de parte de la cultura como medicina tradicional. Estamos fomentando lo que es el museo comunitario, en donde queremos tener algunos objetos que son parte importante pues de nuestra cultura y queremos que esta parte pues no se pierda, que los jóvenes vayan conociendo más y se vayan enriqueciendo de nuestra cultura, porque en otros lados estamos viendo que esta parte de la cultura se ha perdido. Nosotros queremos que se fortalezca, sobre todo la lengua, la vestimenta, la gastronomía, y en nuestra escuela, pues es lo que estamos haciendo. Sí es bien cierto que la educación se aprende desde la familia, desde nuestras casas, ahí nos enseñan a nosotros, por ejemplo, a llevar a cabo los rituales, las ceremonias, a reconocer los lugares sagrados, la siembra del maíz. Pero en un momento llega una educación occidental y no nos hablan de eso en la universidad, por ejemplo, en algunas otras escuelas. Y nosotros queremos pues que en el nivel medio superior se hable de eso que aprendimos de nuestra familia y que no se pierda. Por eso queremos que se siga llevando este conocimiento y bueno, pues ir fortaleciendo sobre todo nuestra cultura, pues hasta ahora conocido, sino que lo estamos adaptando al de telebachillerato comunitario para que el proyecto siga, pues, siga vivo y bueno, seguir la comunidad, los jóvenes y nosotros como profesores dentro de esta institución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Samuel. Muy interesante toda esta exposición. Esperemos poder ahondar todavía más en las próximas preguntas. María del Carmen, ¿podrías platicarnos un poco sobre estas prácticas en la escuela en San Sebastián, Teponahuextlán? Gracias. Bien, como les digo, empecé aquí hace 18 años, llegué a esta comunidad y he trabajado directamente con proyectos didácticos vinculados con la escuela y comunidad, con el fin de preservar la lengua indígena de los niños y las niñas. En estos procesos de aprendizaje, he impulsado de que los niños junto con todo el equipo docente donde trabajo, de que los niños aprendan a leer y a escribir en lengua materna, ¿sí? Gracias a los compañeros que sí han respetado también los lineamientos que nos marca como educación indígena, se ha enseñado a los niños de manera oral y escrita la lengua indígena. Entonces, a mí, por ejemplo, como docente, hablante del náhuatl, siempre, al principio me dieron primer grado y se me hizo un poco pesado, porque no desconocía la lengua, pero me empecé a documentar más que nada para poder apoyar más a los niños, porque prácticamente pues no entendía nada ni ellos a mí. Entonces fue un reto para mí aprender la lengua wixárika. Entonces
Bueno, Sandra, ¿qué opinas? Le damos la palabra a Ubaldo. Esperamos a María del Carmen, creo que tiene una falla. Ubaldo, si quieres, te damos la palabra. Buenas noches, que Apune United. Les habla Ubaldo desde aquí de la comunidad Mesa de Chapalita. Voy a platicarles un poco de lo que es el proyecto de la Escuela Secundaria Intercultural Teimuyama. Nosotros comenzamos con la gestión desde el año 2017 gracias a la iniciativa de los padres de familia y principalmente a los mayordomos, quienes fueron los que impulsaron esta iniciativa. Les cuento entonces, el año 2017 nosotros comenzamos con las gestiones. En ese año hicimos la gestión en Consejo Nacional de Fomento Educativo. Y entonces, en ese entonces, CONAFE accede a nuestra petición, donde nosotros hacíamos la petición de que se respetara nuestro modelo, que era trabajar la interculturalidad. En ese año no se respetaba tanto la idea que nosotros traíamos. Entonces, los padres de familia y su servidor estuvimos viendo otras opciones, y tal es el caso que caímos en 2018 con telesecundaria y actualmente seguimos ahí. Con telesecundaria estamos trabajando de esta forma. Nosotros pudimos entrar como telesecundaria, nos están respetando nuestra forma de trabajar, nuestro modelo de interculturalidad, pero ellos no están respondiendo con los profesores, con los maestros, pero sí nos dejan trabajar lo que es la interculturalidad. La propuesta que nosotros traemos es que los padres de familia y la comunidad en general sean los maestros los que den clases respecto a la cultura, porque si se dan cuenta los prestadores de servicio, los maestros, no saben mucho de la cultura. Estamos preparados para abordar temas que les sirven a los jóvenes en la vida cotidiana, no en la parte cultural. Entonces ahí es donde participan los padres, porque al final de cuentas son ellos los que son expertos en el tema. Entonces, nosotros manejamos todas las materias que nos carga la telesecundaria, pero también trabajamos la parte de la interculturalidad de esta forma. Yo como prestador de servicio puedo trabajar, estoy trabajando la gramática, mientras que los padres de familia, tengo un padre de familia que trabaja la artesanía de Shakira, y otro de bordado, y otro de telar, y otro de música tradicional. Y de esa forma complementamos lo que es el modelo intercultural. Y en cuanto a la comunidad, ya estamos también integrando a la comunidad en general. Antes de que pues nos interrumpiera el COVID-19, estábamos trabajando al principio de cada mes, nos estábamos reuniendo con los estudiantes y la comunidad en general, en donde habíamos un espacio por las tardes, y cada padre de familia nos contaba un cuento, o ya sea un chiste o música tradicional en la lengua birrárica. Y de esa forma nosotros nos conectábamos con la comunidad. Y además en las fiestas que se celebran aquí en la comunidad, siempre nosotros también estábamos presentes con lo que nosotros nos corresponde, la parte de la interculturalidad. Muchas gracias, Ubaldo. Muchas gracias por tu participación. María del Carmen, disculpa por todas las interrupciones, pero no sé si todavía haya algo con lo cual desees cerrar tu idea sobre las prácticas culturales en la escuela y la vinculación con la comunidad. Gracias. Bueno, hace rato me quedé a medias. Lo que les comentaba es que en el caso de la comunidad donde trabajo, todos los docentes hemos contribuido a
a mantener la lengua materna. Aquí todavía no se puede decir de revitalización porque aún la tenemos, aún la mantenemos. Tal vez porque la tecnología no nos ha llegado, no ha aterrizado hasta aquí, no ha aterrizado, digamos que no nos ha dominado. Entonces, todos los docentes de esta zona, es más de la región wixárika de aquí de Jalisco, le estamos trabajando para mantener nuestra lengua materna viva, mantenerla, digamos que no al 100%, pero sí seguir fomentando, nosotros los docentes contribuyendo mediante prácticas sociales vinculadas con la comunidad. En el caso de mi escuela trabajamos con proyectos didácticos que tienen que ver con muchas estrategias, que son entrevistas con las personas conocedoras de la comunidad, entrevistas mediante prácticas culturales vivenciadas. En mi caso, pues he participado en todas las fiestas tradicionales que se practican en la comunidad y eso me ha impulsado fortalecerlo en la escuela de manera oral y escrita. Y aparte de eso, también hemos tenido el apoyo de algunos foros. Ahí está la Secretaría de Cultura, está el INPI que nos ha apoyado con esas estrategias para seguir fomentando más que nada. Nada más. Muchas gracias, María del Carmen. Sandra. Sí, ya le aviso a Paula que sigue. Quizá no nos escuche del todo, pero va a prender su micrófono para atender a nuestra pregunta. Hola, buenas noches. Que ustedes sí me escuchen, porque yo aquí tengo problemas con internet. Podemos dar continuidad a la siguiente pregunta. Sandra, no sé qué opines, en lo que logras conectarte con Paula vía el WhatsApp. Y pues bueno, esperando que la intervención, una vez que tengamos a Paula en línea, que haga una síntesis de sus intervenciones para poder escuchar esta maravillosa experiencia de Tate Yurianaque Yariella en San Andrés Coamiata, Jalisco. Igual retomando el orden establecido, el segundo bloque son las motivaciones de trabajo. Aquí nos gustaría muchísimo que realmente expresen pues todas estas razones que los hacen mantener pues esta lucha de una educación más apropiada en sus contextos. La pregunta es, ¿qué les motiva a seguir impulsando y trabajando en procesos educativos con la niñez, la juventud y en la comunidad, o en este caso la comunidad de Zitácua en la ciudad de Tepic, Nayarit? Cindy, ¿nos podrás compartir estas motivaciones, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, una de las cosas que realmente creo que nos motiva al seguir trabajando con la comunidad Zitácua, yo creo es prestar el servicio a la comunidad. Entrar y no simplemente hacer investigación. En mi caso yo hago investigación, no solamente hacer investigación y bueno, ya terminé, ya me voy, sino también esa colaboración y también esa relación recíproca en donde entramos. Y bueno, lo hablo también por parte de los maestros que son estudiantes de lingüística aplicada y bueno, en nuestros diferentes roles y papeles también entramos a la comunidad al sentido de prestar este servicio y realmente en mi caso, por ejemplo, yo estoy aprendiendo wixárika también con los estudiantes, con el grupo estudiantil y a su vez, ¿no? Yo me interesa mucho aprender, pero también aportar de una manera donde, por ejemplo, yo escribo poesía, donde podría darles a los estudiantes un taller y hablar sobre cómo escribir textos creativos y así, ¿no? Entonces, para mí es prestar un servicio para la comunidad y también a la vez estar en colaboración en otros proyectos, ¿no? Esa es una de las motivaciones. Bueno, también el compartir con los estudiantes. Tengo estudiantes que han participado en este proyecto desde sus inicios, que ahora, bueno, ya son adolescentes y que a veces ellos
también quieren compartir con el grupo del Taniuki y regresan y participan de una manera, bueno, ayudando o juntando a todos los estudiantes. Una de las cosas que no mencioné, bueno, nosotros participamos en el verano, es cuando tenemos nuestras clases así ya de lunes a viernes con un programa para servir a la comunidad, y también a donde a veces nuestros participantes son tan chiquitos, de 2 o 3 años, que sus mamás, ¿no?, los mandan y dicen, bueno, vayan a convivir, a aprender y a participar. Entonces tenemos un grupo muy diverso, muy variado, en donde pues creo para mí la motivación es ese, pues, como el sentir de las madres, que es de mandar a sus hijos a que aprendan o que sigan escuchando o se convivan con el grupo, y pues que se motiven también a que sus hijos y sus hijas aprendan y pues compartan con nosotros. Y bueno, ahora en este año completamente nuestra agenda se hizo todo un revoltijo, ¿no? En el verano teníamos planeado convivir y hacer diferentes intervenciones en la comunidad. Desgraciadamente todos nuestros planes, todas nuestras clases se pospusieron, y ahorita pues estamos con esas ganas de regresar, igual la motivación de compartir con los estudiantes y regresar otra vez a servir a la comunidad. Eso creo que por mi parte es una de las grandes motivaciones, el servir a la comunidad y continuar esta relación recíproca que pues desde hace ya varios años hemos estado manteniendo, y pues que espero todavía los siguientes años, ya en el verano del 2021, esperemos otra vez volver a estar en la comunidad y hacer diferentes actividades. Y bueno, retomando también nuestros cursos de lengua wixárika, de vocabulario, de gramática, y diferentes otras actividades. Eso también es una gran motivación como maestra, crear el material y hacer como empezar a diseñar todas esas cosas, porque nosotros no tenemos acceso a tanto material didáctico. Entonces es también crear, ahorita en este mundo virtual, crear contenido en el internet, también es otra de nuestras motivaciones. Y bueno, adaptarnos a lo que estamos viviendo para poder continuar y seguir sirviendo a la comunidad. Gracias. Muchas gracias, Cindy. Samuel y María del Carmen propiamente puedan continuar con su participación, y por favor, si nos podemos ajustar a 2 minutos para poder completar con todas las preguntas que tenemos para este conversatorio. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, María del Carmen, adelante. Muy bien. Bueno, en cuanto a esta pregunta, a mí lo que me motiva a seguir implementando estos procesos de aprendizaje es mantener, como hace rato, mantener la lengua viva, mantenerla, bueno, quizás no tanto como antes, pero sí seguir practicándola, y que los niños sigan aprendiendo la lectoescritura en su lengua materna. Mi preocupación surge a partir de mi propia lengua materna, que es el náhuatl. En mi lugar de origen, prácticamente los niños y adolescentes ya no lo hablan. Está a punto de desaparecer. Es por ello que aquí estando en esta comunidad donde todavía se conserva la lengua, la vestimenta, las prácticas culturales, me motiva a contribuir con ellos, ya que mi lengua de origen ya no lo puedo rescatar, pero sí puedo contribuir a fortalecer y a mantener esta lengua indígena de los niños. Es por ello que en mi práctica docente he implementado muchas estrategias didácticas, siempre vinculando con la comunidad. Y en base a ello sí hemos tenido buenos resultados con los niños. Me refiero a 6º grado, sí hemos tenido dos logros a nivel nacional, donde los niños han ido a una convivencia en la Ciudad de México. Es una convocatoria que emite cada año la Dirección General de Educación Indígena,
y donde los niños ganadores pues van a conocer otros niños de otros estados, igual rescatando la lengua materna, ¿sí? Entonces, pues junto con la comunidad, porque yo sola tampoco no puedo hacer mucho, que digamos, siempre en conjunto con mi equipo docente, en conjunto con la comunidad y padres de familia, sí, nada más. Muchas gracias, Ubaldo. Ay, perdón, María del Carmen. ¿Podrías continuar, Ubaldo? Motivaciones siendo tan joven para emprender este proyecto en Teymayema. Claro que sí. Mira, pues hay momentos en que nosotros, bueno, en lo personal, ya quiero tirar la toalla, sinceramente. Porque no, de un principio, pues no teníamos las herramientas necesarias pues, para dar las clases bien. Y segunda, pues no te... Hablando de las herramientas necesarias que no se cuentan en las comunidades, pues una de ellas es el Internet, como podemos ver. Ubaldo, ¿estás ahí aún? Uy, parece que se desconectó. Bueno, Sandra acaba de hacer una destreza técnica con la profesora Paula, quien va a enviar un audio contestando la pregunta 1, 2 y también la 3, ¿no? La 3, en la que todos ustedes saben, pues refiere al bloque de territorio y práctica educativa, que comprende las prácticas y acciones que realizan entre profesores y estudiantes para reflexionar el tema del territorio y su defensa. En este caso, pues quienes nos mantenemos en línea, Cindy y María del Carmen, si pueden ir trabajando su respuesta en lo que Paula hace, ahora sí se lleva las 3 preguntas. Adelante, Sandra. Bueno, pues les presento entonces uno de los audios, no sé a qué responda, pero escuchemos porque seguramente tiene algo bien valioso que decir. Entonces, corre audio. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer a toda la gente que nos escucha por su tiempo, por permitirnos a compartir nuestras prácticas cotidianas y las experiencias que hemos adquirido que nos han enriquecido como seres humanos. Espero ustedes sí me escuchen. Yo casi no tengo problemas con la señal. Mi nombre es Paulita. Desde en el 2005 empecé a trabajar. Tuve la suerte de trabajar con los jóvenes. Sé que los jóvenes pues están en una etapa biológica donde están en una etapa tanto mentalmente como pues se están desarrollando, y es donde los jóvenes experimentan la curiosidad, y es donde también nosotros debemos aprovechar a despertar sus intereses para que en el año 2003 se empieza a trabajar en el primer bachillerato que se crea en la región birrárica, región norte de Jalisco, donde se invitó a los padres de familia en el diseño del modelo educativo. Se consultó de cómo querían tener sus escuelas, a opinar en los contenidos que se iban a impartir, donde se incorpora talleres que tienen que ver con la cultura birrárica, como taller de arte birrárica, porque pues para nosotros es muy importante, es una ciencia ancestral, donde se analizan también los organigramas de cómo se organiza la gente, o por ejemplo, autoridad tradicional, agrario, donde se analizan también los líderes comunitarios. Pues así varios temas. Por ejemplo, también conservación de alimentos tradicional y combinándolo con lo occidental.
donde también se lleva uniforme, pero de traje birrárica. La infraestructura es construida con la ayuda de varias asociaciones y padres de familia, y el equipo docente comienza a trabajar de manera voluntaria. Ya en el 2007 el bachillerato se incorpora al colegio de bachilleres, donde se da la facilidad de mantener el equipo docente. Voy. Y la tercera. Lo que me motiva a seguir trabajando en esta comunidad educativa, tanto como los compañeros profesores también, es que sabemos que hace falta más organización todavía en la comunidad. Por ejemplo, en el área de salud, todavía hace falta que se valoren los conocimientos ancestrales como medicina tradicional. Cada vez están en peligro de extinción muchas plantas medicinales, entonces en esa área necesitamos reforzarlo. En cuanto a la educación, también el calendario que nos impone la educación occidental no concuerda con el calendario birrárica, con las temporadas y las ceremonias que realizamos nosotros. Y en la defensa territorial también los jóvenes deben saber desde la cosmovisión qué tan amplio es el territorio ancestral, y deben saber el pasado, de cómo fue que fue reduciéndose los conflictos que tenemos en las fronteras de nuestro territorio. Entonces ahí los jóvenes deben ser conscientes de quiénes son y de qué forma pueden resolver los conflictos que Tengo una sugerencia. Ubaldo se quedó a la mitad con el tema de las motivaciones. Y si puedes conectar tu respuesta de qué es lo que te motiva y te impulsa a continuar trabajando con las prácticas y acciones para reflexionar el tema del territorio y su defensa. Y posteriormente vamos con Cindy y luego Mari Carmen con la tercera pregunta. Ubaldo, ¿qué te motiva? Les comentaba, sí, se fue la luz. Les comentaba, pues hay días que nosotros, bueno, en lo personal que ya no, pues que definitivamente ya me quiero dar por vencido. Y más sin embargo, pues llego a la escuela, veo a los chavos motivados, a los padres de familia que siempre me han dado su respaldo a pesar de que ellos no reciben ningún recurso económico, pues quieren seguir con el proyecto, y eso es lo que a mí también me da, pues, me motiva para seguir luchando junto con ellos. Yo siempre me ha gustado ayudar en los proyectos, en lo que yo pueda, y si esta es la oportunidad de cambiar corazones, y pues lo vamos a hacer con mucho gusto. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Muchas gracias, Ubaldo. No sé si estés preparado para continuar con la siguiente pregunta sobre las prácticas y acciones que profesores y estudiantes realizan para reflexionar el tema de territorio y su defensa. Sí, nosotros aún no habíamos empezado a trabajar esa parte, pero ya tenemos un plan de trabajo. Nada más que, como comentaba hace un momento, la enfermedad del COVID-19 nos interrumpió. De hecho, ya tenemos asignado al personal que se iba a encargar de eso, pero pues por esos motivos no se pudo proceder. Muy bien, muchas gracias, Ubaldo. Cindy y María del Carmen, de manera breve, respecto a la relación del tema territorio.
Sí, rápidamente. Bueno, uno de de las cosas que nosotros hacemos en nuestros talleres es ofrecer pláticas y conversaciones sobre qué significa, bueno, dentro del contexto de nuestro proyecto, qué significa ser Wirraritari dentro de la ciudad. Y de ahí partimos también a platicar un poquito sobre las prácticas de cada uno de los estudiantes, qué hacen sus familias, si ellos tienden todavía o participan en diferentes fiestas tradicionales, si hacen peregrinaciones. Entonces, abrimos así una conversación en donde cada uno de nuestros estudiantes reflexiona y, bueno, dependiendo también de la edad, a veces para los más pequeños se hacen dibujos, hablamos sobre qué significa estar dentro de esta ciudad y también pertenecer a un pueblo ancestral y de las diferentes pues, prácticas y deberes que se tiene que hacer formando cuando es parte de un pueblo tradicional. Entonces, pues no son diferentes cosas cuando, por ejemplo, se hacen talleres de arte, los maestros de arte platican sobre todo lo que, digamos, por ejemplo, si vamos a hacer una pieza tradicional, los maestros platicamos o los maestros de arte platican sobre qué significa cada símbolo dentro del arte que estamos produciendo. Y bueno, dejamos también mucho a que los estudiantes nos cuenten cuáles son sus experiencias con todo el territorio Wirraritari, cuáles son sus experiencias dentro de su familia. Como lo comenté, a veces unos estudiantes vienen de una comunidad diferente a la otra, entonces abrimos esta conversación para platicar y conocer qué es lo que ellos han aprendido de cada una de sus familias. Entonces es una práctica donde pues cada quien nos platica un poquito sobre eso y así aprendemos en conjunto dentro de estos talleres de lengua wixárika y de cultura y arte. Muchas gracias, Carmen. Perdón. En el tema del territorio y su defensa, en esta comunidad se ha implementado como contenido en la materia de wixárika y en el nivel primario nada más, con el objetivo de que ellos conozcan los límites territoriales y también conozcan los lugares sagrados. Por ejemplo, en el caso de Viricuta, esta comunidad, casi todos los comuneros es el lugar sagrado que ellos más asisten, o sea, más lo conocen, pues. Entonces, igual entre maestros se ha analizado y participado apoyando a la comunidad en las decisiones que se toman sobre la defensa de su territorio. Un ejemplo, esta comunidad tiene años persiguiendo recuperar sus tierras que colindan con Nayarit. Es un caso de entre Guajimí, así se llama la comunidad, donde prácticamente pertenece a la comunidad de los Wirraritari, de esta comunidad San Sebastián y Tuxpan y sus anexos. Entonces, hace 2 años precisamente se cerraron las escuelas para poder presionar al gobierno que apoyara en la recuperación de esas tierras. Y los maestros apoyamos a las autoridades agrarias participando en los filtros que ellos pusieron en carreteras. Igual los niños también lo tomaron como un tipo de enseñanza, aprendizaje, para que ellos también, por ejemplo, quinto y sexto, que vayan adquiriendo esos conocimientos. Entonces, en cuanto a lugares sagrados, igual, ellos lo toman como algo esencial, algo importante para su cultura. Eso es lo que estamos haciendo aquí en San Sebastián y pues desafortunadamente nos falta por recuperar nuestras tierras. Es una mínima parte que se ha recuperado y nos falta mucho más. Y los maestros estamos con la gente de la comunidad, las autoridades agrarias. Igual en lo pedagógico con los niños, ahí estamos también fortaleciendo las formas, analizando, más que nada que reflexionando de cómo podemos apoyar. Muchas gracias. Muy interesante la perspectiva desde la primaria en San Sebastián Teponahuaxtlán. Samuel, ¿estás con nosotros de nuevo? ¿Me escuchas? ¿Nos escuchas? Si Samuel no está,
Por aquí tengo el audio número correspondiendo a la pregunta 4. No sé si les parezca que lo ponga. Corre audio. La pregunta número 4 dice, ¿qué prácticas o acciones realizan entre profesores y estudiantes para reflexionar el tema del territorio y su defensa? Aquí, por ejemplo, hay un módulo que se llama reflexión social. Ahí se trata de que los jóvenes reflexionen acerca de la sociedad, de cómo se organiza, de qué forma podemos organizarnos para defender nuestro territorio, nuestros recursos naturales, que no cómo se organiza, de qué forma podemos organizarnos para defender nuestro territorio, nuestros recursos naturales, que no piensen en el extractivismo, sino que podemos aprovechar los recursos naturales, pero de manera razonable. Y también un conflicto no se resuelve a través de la violencia, sino a través de un diálogo pacífico. Por ejemplo, ahí se analizan esos temas, igual como el Convenio 169 y otros temas relacionados. Bueno, pues ahí la aportación de Paula para dar este marco de lo que hacen desde el bachillerato en relación al tema del territorio y cómo lo trabajan, digamos, desde el aula, ¿no? Donde ella retoma el modelo de Tate Yurenaka, que está, digamos, hecho en 5 módulos. Y bueno, uno de sus módulos es este al que refiere la docente Paula. Muchas gracias, Sandra, por la peripecia del audio. Miren, ya estamos a 4 minutos de cerrar esta charla porque queda todavía una actividad pendiente. Yo les propongo que cerremos con 1 minuto cada uno, platicándonos sobre qué han aprendido como docentes y qué retos quedan hacia el futuro en torno a la lucha por la educación comunitaria y la defensa del territorio. Esto para situarnos en el marco de este evento, que son los 10 años de la defensa de Vericuta y el contexto educativo. María Cindy, por favor, brevemente. Sí, bueno, gracias. Una de las cosas creo que he aprendido con este proyecto es que, bueno, hay mucho que hacer dentro de la comunidad y es muy obvio que los padres de familia, las madres de familia están muy interesadas en continuar revitalizando la lengua y creo que, bueno, vamos a continuar trabajando. Sobre los retos, rápidamente, como lo mencioné hace ratito, pues es el material didáctico que, bueno, nuestro proyecto es un proyecto que realmente no estamos trabajando con lo que tenemos. A veces son donaciones, a veces son cosas que nos sobran, ¿no? Y bueno, lo aportamos. Entonces, hemos tratado de crear material, pero no tenemos tanto, por ejemplo, uno de los retos es encontrar libros de texto para que nuestros niños lean en wixárika, ¿no? Para que podamos tenerlo. Estamos en el proceso de buscar y espero que, bueno, que más adelante sea algo que pues podamos tener acceso y que nuestros estudiantes puedan tener un libro y puedan leer un cuento en la lengua wixárika. Entonces son cosas casi muy simples, pero pues que de alguna manera pues se han vuelto pues dificultades, ¿no? Son dificultades para que esperemos que en los próximos meses y el próximo año pues sea algo más accesible. Creo que ese es uno de los retos más grandes, el acceso al material pedagógico. Bien, como docente, mi aprendizaje ha estado en proceso, interactuando con la comunidad, y mis retos hacia el futuro es seguir contribuyendo en la enseñanza de la lectoescritura y también pues contar con un plan y programa contextualizado propio de mi comunidad. Así poder trabajar ahora sí más bien con los estudiantes. De igual manera, seguir fortaleciendo con los niños
más bien aprendiendo con los niños las prácticas culturales, ¿sí? Y mantener, como hace rato lo mencioné, seguir manteniendo la lengua viva, que no se desaparezca, que no pase como mi lengua náhuatl, que ya prácticamente nomás lo hablan los adultos, que se siga fortaleciendo. Y también, pues, digamos que contar con el apoyo de todas las autoridades educativas, gubernamentales, y que nos apoyen a no globalizar, a no globalizar el contexto donde ahorita estoy. San Sebastián, Conahuastlán, todavía se cuenta con mucha riqueza cultural. Seguir manteniendo todos esos conocimientos ancestrales. Nada más. María del Carmen. Sandra, Ubaldo perdió yo creo que la señal. No sé si puedas seguir con el audio de Paula para la última pregunta. Claro que sí, con mucho gusto. Yo como docente, bueno, tengo 14 años trabajando aquí en este bachillerato. Si me comparo cuando inicié, no soy la misma. Cuando inicié, pues era como los adolescentes, ¿no? Me faltaban muchas cosas. Yo creo que puedo decir que ellos me han formado. He aprendido mucho junto con ellos. Entonces, como que he aprendido a madurar, he aprendido a decir que soy indígena, que soy birrárica orgullosamente, que no me avergüenza de quién soy. Lo que tratamos de, los contenidos que se imparten es fortalecer la identidad cultural para que los jóvenes no se avergüencen de quiénes son. Tenemos que seguir luchando en varios ámbitos, en cuanto a mejorar la salud, que se respeten los conocimientos tradicionales, en cuanto a la educación, que tenemos que resolver ese calendario que no encaja con nuestra cultura, seguir defendiendo nuestro territorio, seguir impulsando a los jóvenes a fortalecer su identidad cultural, a defender lo que es lo suyo. Junto con ellos seguir luchando. Bueno, pues ahí tenemos la respuesta que yo creo que se une con sus palabras y pues bueno. Pues estamos así como súper Ubaldo. el tiempo, pero Ubaldo ya está ahí. ¿Cuáles son tus aprendizajes, Ubaldo? Ubaldo, Samuel, ¿están ahí? Ubaldo ya, pues ni luz. Samuel, ¿estás ahí? Sí, ¿Cuáles son aquí estoy. tus aprendizajes y retos como docente, Samuel? La última pregunta. Ok, muchas gracias. Ya para finalizar, pues he aprendido muchas cosas, a trabajar en equipo, conocer gente nueva de diferentes lados, que trabajamos con proyectos en común tal vez diferentes, pero que estamos luchando por nuestra cultura, por nuestra identidad. Y bueno, yo sé que no es nada fácil. Hacia el futuro pues nos espera mucho que hacer, un camino largo que recorrer y bueno, seguir soñando y luchando por lo que queremos, por el bien de nuestras comunidades, de nuestros jóvenes y sobre todo de nuestro territorio. Muchas gracias, así de rápido. Muchísimas gracias, Samuel. Yo creo que les prometemos, Sandra, que a ver si hacemos algo con estos audios para poder trasladarlos a la página de Facebook y que las preguntas que quedaron pendientes con los participantes por motivo de la tecnología, pues sí estén ahí y quienes tengan ganas de escucharlas, pues las escuchen. Estamos ya todos en un grupo de Cindy, haces falta, de WhatsApp, en donde todo este tema de los materiales para lectocomprensión, pues la red Seivina tiene muchos de estos materiales y entonces aquí se va a armar una nueva red para poder hacer esta compartición. Pampari Yutsi, por mi parte, Sandra, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a todas, hasta a lo que sigue, ¿no? Que esto es una fiesta y así pensemos el evento, ¿no? En la reflexión y en torno a la fiesta, como lo saben hacer los pueblos. Gracias. Muy buenas noches, pues ya mero terminamos, estamos esperando la última presentación que va a ser de parte de nuestra compañera
Lisbeth Bonilla. Bueno, pues que hago United va a morir de Jikrenta Chioteotar, Pamparius, Ayubeca, Yantiutirra, Chiteota Mari, luego Reme, Renteotirra, Bocarre, Hesime, Meteotetima, Ayubeca, Remedio Beacarra, pues Pamparius. Gracias por acompañarnos en estos diálogos, que tuvimos 3 mesas de diálogo, defensa del territorio del Gran Nayar, mujeres y género, y la mesa de educación. Para aquellos que no pudieron presenciarlas, los invitamos a que vean el video que se va a quedar guardado en esta página.